Gracias, señor presidente. La presente iniciativa, compañeros y compañeras senadoras, tiene la finalidad de iniciar una conmemoración que desde mi estado, el estado de Guerrero, desde las tierras del sur del país, parece importante iniciar con miras a los 200 años de la celebración de los sentimientos de la nación. Me permito hacerlo frente a ustedes el día de hoy, pues estamos a tan solo 2 días de que se celebre el próximo 13 de septiembre los 199 años de que José María Morelos, ahí en Chilpancingo, planteara una visión de una nación emergente, de un país naciente diferente a todo lo que había sido su historia, una nación que fuera libre y que fuera soberana. Y nos parece importante presentar esta conformación de una medalla que logre celebrar por parte del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos entre el Senado de la República y la Cámara de los Diputados, y que permita poner en el centro de la discusión no solamente aquellas personas, hombres o mujeres, que han aportado a la vida constitucional del país a través de una medalla que se llame Congreso de Anáhuac de 1813, primer constituyente de la nación mexicana, y que se ponga en letras de honor ahí en San Lázaro precisamente la conmemoración de este Congreso, sino que arranquemos una profunda discusión sobre lo que es nuestra Constitución, que arranquemos una revisión puntual sobre la que estos años ha significado esos sentimientos de la nación que hoy siguen vivos, pero que hoy siguen pendientes y que están latentes para una nación que no logra consolidarse todavía. Esperamos que esta medalla logre poner una discusión de fondo, que estoy convencido estamos convocados los legisladores y las legisladoras de esta 62 legislatura. ¿Qué es lo que ha ocurrido con lo que planteó José María Morelos hace ya casi 200 años, cuando el artículo 4 señalaba que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarle en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias, sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad? Me parece que es una reflexión importante que hay que hacernos en este inicio de legislatura. En un inicio de legislatura que tiene pendiente pensar cómo un país como México, con 115 millones de hombres y mujeres que viven en él, se conforta con tener casi 52 millones de personas, de hombres y mujeres que viven en la pobreza. Como los que estamos aquí en el Senado representando el Pacto Federal, nos conformamos con que año con año sigamos apareciendo entre los primeros países que más aportan a la lista de Forbes, de los hombres más ricos del mundo, y que algunos incluso se lleguen a vanagloriar de que tenemos al personaje que mayor riqueza tiene en todo el globo terráqueo. Pensarlo es remontarnos precisamente hace 200 años. Hace 200 años, aquellos primeros hombres que pensaron a la nación independiente, aquellos de los cuales viene este Senado, esta 62 legislatura, planteaban, y bien lo decía Morelos, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. 52 millones de pobres, el 80% de la riqueza nacional del Producto Interno Bruto, concentrada tan solo en el 20% de la población, mientras que el otro 80% tan solo puede gozar
del 20% de los ingresos. Son 200 años que como nación libre e independiente no hemos logrado hecho realidad esto. Y me parece importante decirlo desde el sur, porque no tan solo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas hoy los que representan esa pobreza lacerante. Hoy el sur no solamente tiene una geografía y no solamente tiene una ubicación en una parte del territorio específica del país. Hoy la pobreza y hoy esa indigencia se vive en la zona huichola zacatecana. Hoy se vive en las partes más intrincadas de Ciudad Juárez y hoy se vive también en la parte de la Sierra Potosina. Esa pobreza y esa indigencia de la cual hablaba Morelos hoy sigue siendo el reto nacional. Y hoy sigue siendo una necesidad de que este Congreso, que estos senadores y senadoras que estamos aquí, pensemos a la patria nuevamente. Que aprovechemos ese legado histórico para celebrar y para conmemorar. Por eso se plantea esta medalla como la máxima presea que pueda dar la República desde su poder legislativo. Pero es la oportunidad para repensar lo que tenemos que hacer en las grandes transformaciones cuando se plantea por parte de José María Morelos que hay que abatir la ignorancia. Nos ha tocado escuchar de reformas estructurales que van y vienen, que patinan desde hace 25 años y que no logran trascender y que tan solo nos siguen llevando a un país que no crece más del 2% de su Producto Interno Bruto. Abatir la ignorancia, dijo hace 200 años Morelos, y tenemos un sistema educativo en el cual de cada 100 personas que entran a la educación primaria, solamente 10 terminan la legislatura, pero eso sí, tenemos casi a 22,000 personas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que son comisionados. Y que en el primer trimestre del FAEP para este año reportaron casi 855 millones de pesos que fueron ingresados. Hay que recordar a Morelos y hay que recordar a los sentimientos de la nación, compañeros y compañeras, pero me parece que esta es la oportunidad de pensar los grandes retos que tenemos frente a nosotros. Las grandes reformas estructurales verdaderas que le den resultados a ese planteamiento de hace 200 años. Abatir la ignorancia. Vamos por una profunda reforma educativa, pero vamos entrándole a fondo. Más allá del discurso político, más allá de las posiciones de los partidos y de las fuerzas parlamentarias, hagamos que este país crezca para que verdaderamente pueda ser un país igualitario como se soñó en los sentimientos de la nación. Vayamos a una reforma en materia de monopolios. Hagamos que nuestra economía sea verdaderamente una economía de mercado y no solamente seguir beneficiando a unos cuantos grupos que lo que siguen haciendo es tomando la sangre y la savia vital de nuestra querida economía, de nuestro querido país. Y cumplamos con el planteamiento, con la propuesta de Morelos, que la soberanía recaiga en el Congreso, que la soberanía recaiga en el pueblo. En este Senado, compañeros y compañeras, hagamos que no sean unos cuantos esos que hoy son los dueños del poder, esos que hoy son los dueños del país, que no tomen las decisiones por quienes hoy representamos a ese pueblo y representamos esa soberanía. Yo los invito, compañeros y compañeras, a que una vez que se instalen estas comisiones, se revise esta iniciativa, que pueda ser la máxima presea que entregue el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que pongamos en letras de oro ese primer Congreso de Anáhuac para darnos la identidad y el lugar histórico que nos corresponde. Hoy, a casi 200 años de esos sentimientos de la nación, desde Guerrero, desde el sur del país, desde ese sur cuya geografía está en cada uno de los rincones del territorio nacional, los invito a que estemos a la altura de la historia. Es cuanto, señor presidente.